Bueno, buenas noches. Ya en el invierno es difícil saber a las 7 de la tarde qué es, a las 8 de la tarde qué es. Digamos buenas noches, porque está frío y está negro. Buenas noches a todos. Esta es la sexta clase de cardiología y tenemos el gusto de tener un amigo, otro amigo más. Menos mal que los amigos nos contestan que sí de venir acá, porque si no... Bien. Germán Lozano, electrofisiólogo, arritmólogo, gran, gran indicador y colocador de marcapasos, gracias a Dios. Que nos va a hablar de algo que, como dije antes cuando no estábamos grabando, no sabemos nada. Así que hoy vamos a saber un poquito más que nada y él va a tratar de convencernos de lo que todo lo que dice es por ahí donde tenemos que ir, que es el síndrome post-COVID y sus manifestaciones cardiovasculares. Eh, Estoy cansado de hablar de COVID. Estoy harto de usar barbijo. Me niego a seguir hablando de COVID, pero todos los días encontramos cosas que nos vuelven a tirar en el medio de ese lugar oscuro que fue el año y medio de pandemia que vivimos. Así que no nos queda otra que resignarnos y volver a hablar de COVID, a pesar de que no querer más saber nada con esto. Lore, Buenas noches a todos. Sí, la verdad que concuerdo con usted. Nos hemos quedado así como enojados con el COVID, enojados con lo que nos tocó, con el encierro, enojados con todas estas restricciones y bueno, no, pero es que yo siempre lo dije. eh, Privilegio o no, somos las generaciones de médicos que vivimos una pandemia y esto no se repite muy seguro. O sea, fue hace 100 años que otra generación de médicos tuvieron otra pandemia, nosotros somos esto. Si hace 5 años atrás nos iba bien, iban a decir que íbamos a sufrir una pandemia de 6,5 millones de muertos en el mundo, y íbamos a decir, nada, eso no nos puede tocar a no, nosotros. Nos tocó, ni nos imaginábamos. Que se tal pare el cual, mundo, que se tal pare cual. el mundo, no nos imaginábamos. Con tanta tecnología, con tantos avances y que no, no se podía resolver nada, era como que tuviéramos las manos atadas. Entonces, no sé, me parecía que como que habíamos retrocedido en el tiempo. Pero bueno, la experiencia la vamos haciendo y hay muchas cosas que hemos vivido, creo que todos, cada uno en su especialidad, situaciones de trombosis, situaciones complejas, situaciones que no le encontrábamos la vuelta, y bueno, el doctor Lozano ha estado investigando sobre eso. Le interesa mucho eso porque tiene mucho que ver con la parte cardíaca, con muchas complicaciones que hemos visto. Entonces, bueno, nos va a contar un poquito de eso. Bienvenido, doctor Lozano. Bueno, gracias. Primero agradecer al Colegio Médico la invitación. La verdad que uno lee y cree que está más o menos al día. Preparando esta charla me di cuenta que no. Soy menos optimista que ustedes en cuanto al fino o el tiempo pasado que usamos para hablar de COVID. Hay colegas que dicen que el post-COVID es el COVID, que la infección inicial era la fase aguda, el inicio del problema, y que hoy estamos viendo la verdadera cara del COVID. Así que veremos. Yo voy a tratar de mostrar datos y algunas sugerencias, porque como decía el doctor, no sabemos nada, pero hay algunas sugerencias respecto a qué tratar de hacer con este problema. Bien, Veremos. lo escuchamos entonces. Cuando quieras Muy compartir bien. pantalla y empecé. ¿Se ve? Sí, Estamos excelente. compartiendo. Perfecto, Germán, perfecto. Empecé cuando quieras. Arranquemos porque viernes agradezco a los que están conectados un viernes a la noche, previo a un fin de semana largo. Realmente hay que tener ganas, ojalá no se defrauden demasiado. En cuanto al post-COVID, me gustaría iniciar con dos casitos clínicos que son muy comunes en la consulta, por lo menos en la nuestra. Uno es un chico de 14 años que consulta por regular tolerancia al esfuerzo, se cansa mucho, tiene palpitaciones, taquicardias frecuentes, no sabe indicar claramente cuándo empezaron los síntomas. Este es un caso real, ¿no? Hay un familiar que es personal de salud que tuvo COVID 6 meses antes, pero él estuvo oligosintomático, el examen cardiovascular normal, laboratorio normal, un ecocardiograma totalmente normal.
Esto lo vemos mucho. Déjenme mostrar otro caso. Una señora de 56 años, otra población, hipertensa, diabética, obesa, manifiesta disnea progresiva, también palpitaciones, pérdida de clase funcional, hacía todas las actividades de la casa con cierta dificultad, pero las hacía y ahora se cansa todo el tiempo. Refiere más o menos un mes de evolución. No se hisopó porque el marido dio positivo, pero ella refiere haber estado asintomática. Tiene un poco de edema en las piernas, que es habitual. El pulso se veía irregular, se mostraba irregular. Pedimos un laboratorio, una troponina levemente aumentada, y un ecocardiograma que no decía demasiado, tenía una hipertrofia septal, pero que no mostraba grandes cambios con estudio previo, ya era paciente nuestra, es paciente nuestra. A los casos los discutimos al final, eran mostrar más o menos las consultas frecuentes que podemos tener. Esto lo leí hace unos días, es un foro de COVID prolongado en España, donde los pacientes suelen manifestar lo que sienten, y el comentario me resultó impactante. Dice, hay médicos que piensan que millones de enfermos nos hemos puesto de acuerdo para inventarnos los mismos síntomas a la vez. Y cada día un enfermo con COVID persistente sale llorando de la consulta por esto. ¿No sería más fácil escucharnos y ayudarnos en lo que se pueda? Duro. Lo que pasa es que los seguros de salud, los trabajos no tienen en cuenta esta condición como motivo para una discapacidad o una incapacidad, aunque sea transitoria, y la gente tiene que seguir viviendo a pesar de sus síntomas. Introducción. ¿Qué es la condición post-COVID o el síndrome post-COVID? Se ha puesto de referencia que son los síntomas que se diagnostican, o la condición que se diagnostica después de 3 meses de haber padecido la enfermedad aguda, y que debe durar al menos 2 meses los síntomas para que justifiquen este cuadro. ¿Por qué se pone 3 meses? Porque en las primeras 4 o 8 semanas la mayoría de los síntomas suelen resolverse progresivamente, y es esto lo que nos lleva a tomar 12 semanas como referencia para tratar de diferenciar un cuadro distinto. El segundo punto de la definición es que no haya un diagnóstico alternativo. Si bien los síntomas pueden estar relacionados al proceso agudo, pueden aparecer otros síntomas que son distintos, que no necesariamente el paciente relaciona con la enfermedad previa, y debemos estar seguros de que no haya otros diagnósticos para poder decir que estamos ante un paciente con síndrome post-COVID o condición post-COVID. Así podemos estratificar la enfermedad en 3 fases. Hay una fase aguda dentro de las 4 primeras semanas, la que todos conocemos y todos hemos vivido, y la gente que ha trabajado en el hospital ha hecho maravillas en este periodo para luchar contra las formas más graves, sobre todo, que se muestran en esta fase. Hay una fase posaguda donde se empiezan a resolver la mayoría de los síntomas, que va de 4 a 12 semanas, y a partir de las 12 semanas, los 3 meses, entraríamos en lo que llamamos síndrome post-COVID, si los síntomas no se han resuelto, o si aparecen nuevos síntomas que no puedo explicar por otro problema. Acá hago una pequeña distinción en el tromboembolismo, no solo venoso, sino arterial, sobre todo a nivel pulmonar, cerebral, cardíaco, periférico. Se han visto muchos casos en el hospital de esto, donde probablemente no hemos hecho suficiente hincapié en la prevención luego de la fase aguda, y hoy es uno de los factores principales en cuanto al mecanismo patológico de la enfermedad. Las afecciones persistentes al COVID pueden durar semanas, meses o años, esto dice hoy el CDC. Cualquier persona que se haya infectado por COVID puede manifestar síndrome post-COVID, pero sabemos hoy que las personas que se han enfermado más gravemente tienen más posibilidades de manifestarlo. Los síntomas, de nuevo, pueden ser diferentes a lo cursado durante el episodio o persistir de la enfermedad. También pueden cambiar o reaparecer en el tiempo. Los pacientes no vacunados pueden correr mayor riesgo de tener afecciones persistentes en relación a los vacunados, y en algunos casos es posible que
el paciente ni siquiera dé positivo a la prueba de detección, muy difícil de explicarle después que esto puede ser un post-COVID. En julio del año pasado hubo reportes donde se hablaba de que 1 de cada 3 hisopados daba falso negativo. Y hay otro grupo de pacientes que ni siquiera saben que se han infectado. Hoy, sobre un total de 650 casos documentados en el mundo, una estimación conservadora habla de 65 millones de personas en el mundo que podrían tener una condición post-COVID o un síndrome post-COVID. El número probablemente sea mayor, ya que hay muchos pacientes que no se han documentado, porque no se han hisopado, porque se han dado como positivos, pero después no se han registrado. Y hay otras estimaciones que hablan de entre un 10 y un 30% en pacientes no hospitalizados, 50-70% en casos hospitalizados, y en los vacunados un 10 a un 12%. Vamos a ver que estos números difieren, pero en general es el promedio lo que se estima. Para el CDC, 1 de cada 5 adultos pueden tener síntomas que pueden relacionarse con una enfermedad por COVID previo. Y estos síntomas pueden ser neurológicos, fallo renal, síntomas musculoesqueléticos, condiciones cardiovasculares, respiratorias o de coagulación. Sobre 154.000 pacientes, permítanme voy a mostrar datos seguidos en una base de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, comparados 154.000 pacientes con COVID, comparados con 5 millones que no habían tenido, en un seguimiento después de 30 días de la infección, mostró que había 1.7 veces más posibilidades de sufrir un ataque cardíaco y 1,5 veces más posibilidades de tener un accidente cerebrovascular. Y esto era estadísticamente significativo para todas las patologías cardiovasculares que ustedes ven acá. ACV, accidente isquémico transitorio, fibrilación auricular, en general todas las arritmias, pericarditis, miocarditis, enfermedad coronaria, infarto de miocardio, angina, insuficiencia cardíaca y tromboembolias. En todos los casos, los pacientes que sufrían COVID, en relación a los que no, tenían un riesgo casi de 2 veces de sufrir estas afecciones comparados con los que no habían tenido COVID. Otra cohorte internacional de seguimiento a 7 meses evidenció que el 93% de los pacientes todavía tenían síntomas a esos 7 meses de seguimiento, siendo en el apartado cardiovascular la palpitación lo más frecuente, seguido de taquicardias, más o menos la misma causa de consulta, bradicardias, cansancio y venas visibles, decían, congestión venosa a largo plazo. Otro estudio que siguió a los pacientes a 6, 12 y 18 meses mostró que los que habían tenido 33.000 pacientes se siguieron, 31.000 habían tenido infección sintomática, el 42% no se había recuperado a 18 meses. Es decir, en la fase aguda, a las 2 semanas no termina la enfermedad. Esto sigue y la gran mayoría tiene síntomas persistentes en el seguimiento. 24 síntomas fueron los más significativos, entre ellos la disnea, que tenía 3 veces más posibilidad del que había tenido COVID versus el que no, palpitaciones 2,5 veces más, dolor torácico, confusión como los síntomas más predominantes. En una base de datos muy amplia, donde se comparó el uso que hacían del seguro de salud, pacientes con condición post-COVID versus los que no habían tenido COVID, se ve que la embolia de pulmón, arritmias, enfermedad coronaria, enfermedad periférica, stroke, insuficiencia cardíaca, era mucho más frecuente la consulta en estos pacientes que tenían condición post-COVID versus los que no habían tenido el COVID. Y todos esos datos fueron estadísticamente significativos. La conclusión que ellos hacen es que los pacientes que tuvieron COVID necesitan un monitoreo continuo, sobre todo en los que son de alto riesgo, en el área de manejo cardiovascular y pulmonar, porque eso generalmente puede llevar a la muerte. Otro estudio de seguimiento a 2 años
en pacientes hospitalizados versus no hospitalizados mostró una prevalencia de síntomas de al menos un síntoma en el 59% de pacientes hospitalizados y en el 67% de los no hospitalizados a 2 años. Es decir, esto en los seguimientos actuales, que la mayoría van a 2 años de lo que se está publicando actualmente, sigue habiendo una alta prevalencia de síntomas que no se pueden explicar por otra causa y por eso las podemos considerar como post-COVID. Entre los pacientes que tienen síndrome post-COVID, en las posibilidades de recuperación, al principio decíamos que en 3 a 6 meses se resolvía el 90% de los casos, hoy los datos van en contradicción a eso, y este estudio con una base de datos de 2.100 pacientes, un seguimiento también a 2 años, mostró que hay como 3 grupos de pacientes. Unos que tienen los síntomas persistentemente altos, otros que se recuperan rápidamente y otro grupo en los que los síntomas disminuyen lentamente. Los que se recuperan rápido son el 5% de los pacientes. Los que permanecen con síntomas persistentemente altos, el 4%, y el 90% a 2 años tiende a recuperarse, pero la recuperación realmente se está mostrando muy lenta. En comparación de pacientes vacunados versus no vacunados en relación a los síntomas post-COVID, un estudio que incluyó un grupo de 185 pacientes con vacunación completa versus 227 pacientes con vacunación incompleta, mostró que los no vacunados o con vacunación incompleta tenían una posibilidad de desarrollar síndrome post-COVID de un 40%, los no vacunados versus 27% los vacunados, con una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, la vacuna aparentemente protege de la posibilidad de desarrollar síndrome post-COVID. También mostró que los no vacunados o vacunación incompleta requerían más ingreso a terapia intensiva, más uso de corticoides, más probabilidades de embolia pulmonar y trombosis venosa. En cuanto a las edades, esto no es una condición exclusiva del adulto. Un trabajo sobre 157.000 pacientes con síndrome post-COVID, seguimiento a 250 días, de los cuales 11.900 eran niños o adolescentes, mostró que para todas las condiciones cardíacas, dermatológicas, tracto nariz, garganta, oído, gastrointestinal, ginecológico, mental, para todas las condiciones de salud, la probabilidad de tener eventos adversos era igual en adultos como en niños. Sí, con ciertas diferencias en cuanto a la prevalencia de alguna enfermedad sobre otra, pero en general para todas las condiciones se puede dar igual en niños que adultos. Esto que marqué acá es 1,5 veces más riesgo de eventos cardíacos, como ven es casi igual en niños y adultos, y me gustaría recalcar el problema de coagulación que puede traer esta patología, que se da 1,25 veces, un 25% más de probabilidades de tener eventos tromboembólicos en los pacientes que están con síndrome post-COVID. Más o menos lo mismo, la prevalencia en niños de 1 al 30% según los estudios que se lean, en el adulto un poco más, sí, pero no deja de por eso tener significancia a los niños, pero la conclusión de este trabajo es que me impactó. Para garantizar la salud de las generaciones futuras, la condición post-COVID-19 debe abordarse de manera decisiva y efectiva, especialmente en niños y adolescentes. Tendemos a minimizar los chicos, está todo el día con el celular, está todo el día en la cama, no hace actividad física. Yo tengo mi hija de 9 años, tuvo 2 veces COVID, y realmente el cansancio que manifiesta con todos los estudios realizados negativos, es llamativo para una nena de su edad cuando previamente hacía de todo. 1/3 de los pacientes con probable síndrome post-COVID no han manifestado síntomas durante la enfermedad. Por eso no tengo que esperar que me diga, sí, tuve COVID tal día para sospechar esta patología. Y como decíamos, se da a lo largo de todas las edades, siendo la más prevalente la gente más joven, la que generalmente es la que tiene que seguir trabajando, seguir ocupándose de sus actividades y las que más reclaman atención. Un trabajo publicado hace unos días
sobre 72.000 donantes de sangre, gente que se esperaba sana, se encontró una prevalencia de infección, esto es en el tiempo, en abril a junio de 2021, de un 20% de ellos habían tenido infección por COVID, y a julio-septiembre el 70% de los donantes de este grupo habían tenido infección, no solo vacuna, sino infección con el virus, por lo cual se ve que la prevalencia en la población general, esto es lo que se concluye, ha ido aumentando sin necesariamente estar vinculado a siquiera olas, simplemente está aumentando progresivamente la prevalencia de la infección por el virus o el contacto con el virus en la población general. Esto es significativamente mayor en la población joven en comparación con los ancianos. En la consulta siempre pregunto cuántas vacunas tienen y la mayoría de los que me dicen 5 vacunas suelen ser personas mayores comparados con los jóvenes que tienen 2 o 3 vacunas, y ni hablar de los adultos jóvenes que parecen haber perdido un poquitito las ganas de vacunarse. En relación a Delta versus Omicron, Omicron aparentemente tiene la mitad de posibilidades de desarrollar síndrome post-COVID. Sobre 56.000 pacientes, 2.500 lo desarrollaron. En cambio, otros sobre 41.000 pacientes con Delta, el 10% manifiesta síntomas que pueden correlacionarse con una condición post-COVID. El tema es la cantidad de gente que se infecció con Omicron. Al ser leve, muchos de ellos probablemente no consultaban, considerando que los síntomas ni siquiera lo atribuían a COVID, por lo cual se espera que la población de Omicron, el número sea mayor, aunque en porcentaje aparentemente desarrollan menos este síndrome. El tema no solo son todas las condiciones de salud en lo cardiovascular en lo que predispone el síndrome post-COVID, sino también se está empezando a hablar, y cada vez más, de mortalidad en el síndrome post-COVID. Ya hay estudios que muestran que la población con síndrome post-COVID tiene un riesgo de morirse significativamente mayor que la población que no ha tenido COVID. Hay otro estudio en el que al mes de haber padecido la enfermedad, los pacientes con COVID aumentan su mortalidad en relación a los que no han manifestado la enfermedad, aumentando la posibilidad de morirse, o lo que se llama mortalidad en exceso, 16,4 por 1.000 personas. Es decir, hay 16 personas que se mueren por arriba de lo esperado por haber tenido COVID. Entonces no es solo ya sentirnos mal o cansados, ya estamos hablando de la mortalidad en la enfermedad post-COVID significativa y mayor, 2,8% superior en relación a los pacientes que no han tenido COVID. Esto es de Argentina, de 2021, sobre una mortalidad esperada entre 337.000 y 342.000, es un cálculo que se hizo de 2015 a 2019, la mortalidad estimada en esos años. En Argentina en el 2021 se reportaron 432.242 muertos, con un exceso de mortalidad de 89.900 pacientes. Esto, de los 89.900 pacientes que murieron en exceso en principio durante el año 2021, 71.000 se reportaron como muertos por COVID. Es decir, hay un 20% que en principio no están reportados como muertos por COVID, y son 20.000 personas. Cuando uno está en una condición como una pandemia, debe considerar que ese exceso de mortalidad está atribuida a la pandemia, ya sea porque no tuvieron acceso al hospital ante una condición grave, que eso ustedes saben qué pasó cuando los hospitales estaban colapsados, no consultaron oportunamente porque tenían miedo de contagiarse en el hospital. Hemos vivido todo, gente que ha llegado con infartos masivos tan tardíamente porque tenían miedo de ir al hospital. Todas esas muertes que no se relacionaron con COVID positivo también se deben tener en cuenta para estudiar el impacto de todo este problema.
por primera vez en la historia se da que en Estados Unidos la expectativa de vida disminuyó a partir el cálculo de expectativa de vida a partir del inicio de la pandemia, y se considera que es poco probable que se produzca un rápido retorno de la a la esperanza de vida previa debido a la presencia continua del virus y a efectos perjudiciales en general, incluidos los efectos prolongados, al COVID prolongado de quienes se recuperan del virus. Esta mortalidad, por supuesto, en Estados Unidos es muy significativa en los negros, y la caída es francamente mayor en los hispanos. Ya no es un tema menor y todo el mundo se está empezando a alarmar de esto, se está empezando a difundir porque se considera, como decíamos en una charla previa, que esta es la enfermedad de COVID. No que solo la infección es la fase aguda, y esto es a lo que ahora nos tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, son factores de riesgo conocidos para síndrome post-COVID, enfermedad arterial coronaria, arritmias previas, pacientes que han necesitado cuidados intensivos o han estado en reposo prolongado, pacientes que no acceden a rehabilitación o no están totalmente siendo atendidos en sus consultas, y hice especial hincapié en esto, condición socioeconómica pobre o con limitado acceso a la salud. También hay referencias en cuanto a factores de riesgo a la carga viral, al número de síntomas en fase aguda, pero en general estos son los pacientes a los que peor le va. En cuanto a trabajadores de salud y riesgo de síndrome post-COVID, un estudio muy lindo que se hizo en Brasil, se vio que las mujeres sufren más el síndrome post-COVID, los mayores sufren más el síndrome post-COVID. Los que tuvieron 2 o más infecciones sufren el síndrome post-COVID. Tenemos algunos colegas que no han dejado pasar una ola, le digo yo, son surfistas, no dejan pasar una ola. Infectados con la variante Delta en relación a los que se infectaron con Omicron tienen más riesgo de tener síndrome post-COVID, y los que recibieron 4 dosis de vacunas tuvieron un 80% menos probabilidad de desarrollar COVID prolongado. Es decir, la vacuna se ha mostrado como una fuerte protección para el COVID prolongado. Otros factores de riesgo en cuanto al personal de salud es la gente que intubaba, son los que más sufrían infecciones graves, y también los que sufren más post-COVID, y por supuesto la mascarilla se ha mostrado beneficiosa en cuanto a la protección de estos colegas. De nuevo, sobre las vacunas, este es un metaanálisis reciente, toda la evidencia muestra de que la vacuna sobre 860.000 pacientes es un gran protector en general, de desarrollar síndrome post-COVID. Más o menos con lo lógico. Sí, porque si no, este muchacho solo, dicen, sí, se nos va para Cuba. Claro. Hola. Otra base de datos muy grande habla de que la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco o un ACV es doble en los pacientes vacunados, en los no vacunados, perdón, sobre los pacientes vacunados. Otro factor de riesgo es el tipo o grado de enfermedad que hemos tenido. Los pacientes con enfermedad leve tienen una posibilidad de desarrollar, de morirse, muy por debajo de lo que pueden sufrir los pacientes que han estado más graves. Esto es medio, la verdad, de perogrullo. Los pacientes más graves tienen más riesgo de morirse, obvio. Pero acá este trabajo en lo que hace especial hincapié es que al ser la vacuna una medida de prevención de las formas graves, sugiere que el valor de la vacuna para prevenir la muerte por complicaciones posteriores al COVID sería muy significativo. En cuanto a la clínica, se han identificado más de 200 síntomas con impacto en todos los órganos. Hay una gran similitud de los síntomas del síndrome post-COVID con otras enfermedades ya conocidas, como la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, el síndrome de taquicardia ortostática postural.
pero la diferencia en el síndrome post-COVID es que la prevalencia de estas manifestaciones es hasta 6 veces mayor comparado con las que dan otras infecciones virales que pueden dar estas mismas patologías. En cuanto a los síntomas, a un año de seguimiento, hay reportes, y este es un metaanálisis muy grande que se hizo, de que el 80% de los pacientes refiere al menos un síntoma, entre ellos el más común, 58% fatiga, creo que cualquiera que ve a algún paciente que ha tenido COVID lo sabe, 44% el segundo síntoma más común es el dolor de cabeza, 27% trastorno de atención, y de ahí todos estos síntomas que están referidos en la bibliografía. La ansiedad, los trastornos digestivos, esto no lo tengo yo, la depresión son muy comunes, la falta de aire, las palpitaciones, la hipertensión nueva, la diabetes nueva, todo esto puede estar relacionado al síndrome post-COVID. En cuanto a la capacidad de trabajar, decíamos que afecta mucho a los adultos jóvenes, sobre una población muy grande de pacientes en 2019 que tenían trabajo pleno, hoy el 44% puede desarrollar ese trabajo pleno, la mayoría ha reducido sus horas o está fuera de trabajo. Impacta no solo en la salud, sino desde ya en la vida social y económica de la población. Los síntomas cardiovasculares más comunes son el dolor torácico, las palpitaciones, la disnea de esfuerzo, presíncope y síncope, fatiga y edema en miembros inferiores. La fisiopatología no está clara, hay algunos mecanismos que se han estudiado. Dentro de esos mecanismos sabemos que la toxicidad directa del virus, sobre todo en el inicio del proceso, es muy significativa. Esto desencadena procesos inflamatorios muy grandes, las tormentas de citoquinas también contribuyen a perpetuar los síntomas y en algunos casos pueden agravar la enfermedad. La trombosis, vasculitis, la disfunción endotelial que se ve seguido a esto, pueden llevar a problemas muy graves como los infartos, los ACV que se ven en la fase aguda o subaguda, y la respuesta autoinmune en las fases más tardías de la enfermedad tendría especial importancia para el desarrollo del síndrome post-COVID. Esto va a llevar a infarto de miocardio, falla del ventrículo derecho, también común, las miocarditis, y el síndrome de taquicardia ortostática postural, que ya lo vamos a hacer algún pequeño comentario sobre eso porque se ve mucho y a veces no se diagnostica. Esto lleva a hospitalizaciones, arritmia, ACV, ya dijimos esto, y tendría relación con las distintas fases de COVID. Hay gente que no se recupera, gente que se recupera y vuelve a estar plena, la minoría, y la gran mayoría tiene una recuperación incompleta con algunas recaídas en el camino. En cuanto a las arritmias, hay edema, escaras, derrame pericárdico, proliferación de fibroblastos que llevarían a cicatrices y facilitarían los mecanismos de reentrada, alteraciones en la sinapsis, en las cargas de calcio, en los cambios iónicos que llevarían a disfunción de la unión de los nervios con las células cardíacas o dentro de las mismas células que facilitan la aparición de arritmias graves, y fallas circulatorias, disfunción circulatoria, que esto se atribuye a disautonomías que pueden manifestarse como este síndrome que decíamos de taquicardia ortostática postural o síndromes como la taquicardia inapropiada, sinusal. Cuando hablamos de disautonomía, sabemos que el sistema simpático y parasimpático gobierna prácticamente todo lo involuntario, o todo lo involuntario, no prácticamente, y obviamente si hay un desequilibrio en este sistema autónomo, va a tener manifestaciones prácticamente en todos los órganos. Hoy se considera la disautonomía como el mecanismo principal de la persistencia de los síntomas en el COVID prolongado. Y dentro de esta disautonomía, podemos separarlo en dos grandes grupos, una disfunción microvascular que llevaría a síntomas localizados, por ejemplo a nivel cerebral como migraña o trastornos cognitivos, a nivel cardíaco dolor de pecho, síntomas relacionados a angina, arritmias, congestión venosa y intolerancia al calor o al frío o algunos síntomas relacionados con similares al Raynaud.
si la afección es de la disfunción autonómica es general, ya estamos hablando de fatiga, intolerancia al ejercicio, hipovolemia, la taquicardia ortostática postural, de nuevo la nombro, taquicardia sinusal inapropiada, respuestas anormales al ejercicio, hipotensión ortostática o postprandial y mucha susceptibilidad a la hipotensión, lo cual puede llevar a los síncopes que habíamos relacionado. Hay trabajos que ya han evidenciado el aumento del tono parasimpático en pacientes con condición post-COVID, que muestran claramente que los síntomas pueden estar relacionados al desequilibrio autonómico. ¿Qué hacemos? Actualmente no hay pruebas de diagnóstico para la condición post-COVID. En Australia se han desarrollado algunos kits que tratarían de identificar ciertas citoquinas que están específicamente relacionadas a COVID. Realmente no se han difundido mucho en el mundo, no se está trabajando demasiado con eso. Hay que entender que los síntomas post-COVID, que el síndrome post-COVID carece de firma molecular única, algo que yo pueda dosar y decir, sí, tiene síndrome post-COVID. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Esto lo dice el CDC, las evaluaciones clínicas y resultados de análisis de sangre, radiografía de tórax y electrocardiogramas pueden ser normales. Esto trato de mostrarlo siempre a los pacientes para explicarles que lo que estamos buscando son enfermedades relacionadas o que puedan estar desencadenadas por el COVID, que yo pueda corregir para aliviar los síntomas, pero no voy a encontrar necesariamente algo que justifique lo mal que se siente. ¿Cómo lo sigo entonces? Hay que evaluar proactivamente a los pacientes que han contraído COVID. No se termina a las 2 semanas. Identificar anormalidades que yo pueda corregir y que me puedan presagiar eventos serios en el futuro, y tratar de seguir un tratamiento de acuerdo a las condiciones que encuentre, siempre intentando respetar las guías. Si un paciente desarrolla, aunque haya sido asintomático, de repente desarrolla disnea, intolerancia al ejercicio, síncope, fatiga, tengo que tratar de evaluar. Este es un algoritmo que usamos al inicio de la enfermedad, donde muestra que hay que tratar de evaluar las comorbilidades siempre, y de acuerdo al grado de infección, a la gravedad del cuadro, si eran asintomáticos, leves, moderados, habría que empezar el control a los 15 días, los más severos a los 7 días, esto no siempre se dio, las evaluaciones clínicas completas, manejo de las guías de las comorbilidades, y si tenían síndrome post-COVID, valorar, aparte del electrocardiograma, la radiografía y el laboratorio de rutina, un panel inflamatorio, biomarcadores, ecodoppler, strain, y luego iba aumentando la complejidad. Esto lo hemos tratado de resumir en lo que se puede hacer en la práctica. Si yo tengo síntomas sugestivos de dolor torácico, palpitaciones, sobre todo en ortostatismo, disnea de esfuerzo, presíncope, síncope, fatiga, edema, tratar de darles importancia, y estos síntomas siempre van a merecer una evaluación posterior. Evaluar comorbilidades, factores de riesgo de que puedan hacer pensar que este paciente puede tener una condición post-COVID en el cual se puede manifestar en forma grave. Edad, género, dijimos que las mujeres sufren más, diabetes, obesidad, hipertensión, arritmias, todas las condiciones que ya conocemos. El examen físico, por supuesto, tiene que ser completo. Pongo compresión torácica porque la costocondritis, si lo buscan, está muy relacionado a Omicron. Muchos pacientes consultan por dolor de pecho y se deriva al cardiólogo. Muchas veces han terminado en estudios más invasivos, cuando uno en realidad, si los revisa, encuentra que tienen un dolor agudo localizado que aumenta con la digitopresión, que es una costocondritis. Hay que revisar los pacientes. Los pulsos, la ocultación desde ya, puede encontrar en cartomegalia reales como manifestación de alguna falla cardíaca que no se conocía. Frecuencia cardíaca y presión arterial en reposo y ortostatismo. ¿Por qué? Siempre evaluamos el paciente en reposo, muchos manifiestan palpitaciones, sobre todo a estar de pie. Hay una condición que la hemos nombrado muchas veces ya, y que es el síndrome de taquicardia ortostática postural. El paciente en reposo tiene frecuencia cardíaca y presión arterial adecuadas, pero cuando lo paro
y sobre todo se atribuye a esto un problema de denervación venosa. Normalmente al incorporarme, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el tono venoso periférico deben aumentar para devolver la sangre, para aumentar el retorno venoso y mejorar el trabajo cardiovascular en la posición de pie oponiéndose a la gravedad. Cuando la denervación venosa ocurre, cuando yo me incorporo, aumenta la frecuencia cardíaca, trata de aumentar la presión arterial, pero no aumenta el tono venoso. Entonces, al contrario, muchas veces las venas se distienden y secuestran más sangre, con lo cual el corazón trata de compensar con frecuencia cardíaca. Entonces, esos pacientes que no toleran el esfuerzo, no toleran estar parado mucho tiempo de pie porque sienten palpitaciones, en realidad es el intento del corazón de compensar la falta de retorno venoso por esta denervación que hablamos. Eso es lo que se llama síndrome de taquicardia ortostática postural. Para hacer el diagnóstico preciso, tiene que haber un aumento de 30 latidos por minuto por encima de lo que tenía el paciente en reposo a los 10 minutos de estar parado. También podemos ver, por supuesto, edemas. ¿Qué hacemos habitualmente en la práctica? Laboratorio. Hemograma, glucemia, creatinina, hepatograma, ionograma, el laboratorio básico. Siempre pedimos tiroides. La enfermedad de COVID provoca a veces un desequilibrio hormonal bastante importante, lleva a otros trastornos hormonales como alteraciones de la menstruación, alteraciones de menopausia precoz, y por supuesto una de las más afectadas es la tiroides. Siempre pedimos troponina para evaluar daño cardíaco, coagulograma, proteína C reactiva para ver estado inflamatorio, y yo personalmente siempre pido dímero D, que creo que es la principal causa de mortalidad tardía que se está viendo. Vimos que la troponina aumenta, puede estar aumentada, el dímero D puede estar aumentado, la mioglobina puede estar aumentada, la proteína C reactiva tiende a aumentar, la albúmina tiende a bajar por el daño hepático que puede ocurrir. Entonces todo este panel general y especial de troponina, dímero D, proteína C reactiva nos puede hacer entender ante qué paciente y qué riesgo estamos parados. En un estudio de seguimiento luego de hospitalización, estos son pacientes graves, se vio que los pacientes que se recuperaban versus los que no se recuperaban tenían troponinas más bajas, los que se recuperaban la creatinina era más baja, el dímero D era definitivamente más bajo. Son marcadores que no solo nos van a hablar del riesgo de desarrollar post-COVID, sino del riesgo de mortalidad en el largo plazo. En cuanto a la radiografía, el electrocardiograma, ¿qué utilidad tiene? Evaluar arritmias, evaluar QT, evaluar infartos, evaluar bloqueos, siendo dentro de las arritmias las condiciones más comunes la taquicardia sinusal, pero puede haber bradiarritmias severas. Hay un paciente internado en el hospital con una miocarditis severa que en realidad se derivó como bloqueo AB, no era bloqueo AB, una bradicardia sinusal severa, y encontramos un daño miocárdico terrible. Arritmias auriculares son marcadores de riesgo, las arritmias ventriculares desde ya que pueden llevar a la muerte, y la misma muerte súbita por fibrilación ventricular o bradiarritmias graves. El trastorno de conducción como bloqueo AB completo son manifestaciones no tan comunes, pero por supuesto muy graves. También el electrocardiograma nos puede ayudar a identificar isquemia cuando hay trastornos de la repolarización, sobre todo inversión de la onda T, son pacientes que se deben considerar como de alto riesgo, lo mismo que la aparición de un bloqueo de rama derecha nuevo que nos habla de un deterioro del ventrículo derecho. En cuanto a las radiografías, desde ya que se usan para evaluar la silueta cardíaca, pero también el parénquima. Y encontré una especie de clasificación en 4 grupos, donde el grupo 1 suelen ser pacientes asintomáticos y en la radiografía puede dar normal o alguna pequeña lesión, no siempre representativa de síntomas graves. Las neumonías atípicas que pueden aparecer aún sin insuficiencia respiratoria, eso se vio al principio de la enfermedad, donde había una disociación clínico-radiológica.
por supuesto, podemos ver enfermedades más graves o evoluciones complicadas en las tomografías que también se pueden pedir, como tromboembolismo pulmonar, infartos pulmonares. En cuanto a la ergometría, ¿qué utilidad tiene? Básicamente, lo que buscamos es cardiopatía isquémica. Desde ya pueden aparecer arritmias en esfuerzo o hipertensión, y el paciente siempre pregunta cuándo puedo volver a hacer actividad física. Si uno tiene inquietud o el paciente ha tenido enfermedad cardíaca durante una isquemia aguda, una miocarditis, sobre todo en las fases anteriores de la consulta, para mandarlo a hacer esfuerzos generalmente perdimos una ergometría. Y en cuanto al Doppler cardíaco, las anormalidades más comunes que se pueden ver son disfunción del ventrículo izquierdo en el 23% de esta cohorte de pacientes que se ha estudiado, dilatación del ventrículo derecho y disfunción en el 26%, derrame pericárdico en el 7%, disfunción diastólica el 13%, disfunción global del ventrículo izquierdo 18%, es decir que el ecocardiograma es fundamental en la valoración de cualquier paciente que consulta por síntomas cardiovasculares, pero sobre todo en pacientes post-COVID, y porque pueden mostrarnos daño miocárdico que a veces no siempre se manifiesta en otros estudios. La posibilidad de mortalidad en pacientes que han sufrido daño miocárdico es muy alta relacionado a los que no lo tienen, por supuesto, y si uno estudia el eco transtorácico, los que tienen anormalidades tienen un riesgo significativamente mayor de morirse en relación a los que no tienen anormalidades en el eco, pero tienen troponina, tienen otras formas de diagnóstico de daño miocárdico. Si estos estudios no son suficientes para estar tranquilos o encontramos alguna anormalidad en alguno de ellos, se puede continuar con Holter, MAPA. El TIL-TEST es una prueba donde se usa una camilla basculante que de estar en reposo de 10 minutos, luego se levanta a 70 grados y se los tienen por 30 minutos para evaluar la adaptación al ortostatismo y eventualmente hacer los diagnósticos como el síndrome postural ortostático taquicárdico, síncope, taquicardia sinusal inapropiada. El Doppler venoso, desde ya en la sospecha de trombosis, cinecoronariografía si la sospecha es un daño miocárdico por enfermedad coronaria, angiotomografía, resonancia magnética o espirometría, según las condiciones que esté buscando. Prevención es la fundamental para tratar de evitar el síndrome post-COVID. ¿Y cómo se previene o se previno? La máscara, que ya todos odiamos, pero en mi caso por lo menos la sigo usando en la consulta, el distanciamiento social, la ventilación y las vacunas. Es lo que hoy se conoce que puede ayudar a prevenir esta condición. No hay tratamientos específicos para la condición post-COVID, aunque hay algunos estudios que están mostrando cosas que nos pueden ayudar. De nuevo, la vacunación se ha mostrado efectiva, que post-COVID, una dosis post-COVID, reduce significativamente los tiempos de recuperación y la posibilidad de que el síndrome post-COVID se mantenga. Los pacientes que se vacunan post-COVID refieren mejoría de los síntomas en todas las condiciones clínicas que se estudiaron, incluyendo en las disautonomías o el SPOT que estábamos hablando. Los no vacunados, en los jóvenes y niños, se vio que pueden sufrir de 2 a 6 veces más riesgo de complicaciones cardiovasculares en comparación con los vacunados, y en los más jóvenes de 7 a 8 veces, o sea que la vacunación en principio ayuda a prevenir y puede servir para mejorar los síntomas post-COVID. Hay dos teorías, hay una que dice que hay un reinicio del sistema inmune para ayudar a disminuir el tema de los autoanticuerpos y la tormenta de citoquinas, y hay otros que dicen que ayudaría a limpiar los restos de virus que puedan quedar en el cuerpo, sobre todo a nivel intestinal, aumentando las defensas y ayudando en la eliminación final del germen. Esto lo saqué de datos recientes. Esto muestra en Argentina la mortalidad de algunas de las olas y en relación a la cantidad de casos.
Y como pueden ver, esto es evidencia, cuando más casos hubo, no hubo la misma mortalidad previa. Yo lo atribuyo a las posibilidades de haber tenido durante todo el 2021 las vacunas, y lo mismo se vio en la última ola de diciembre de 2022, donde aumentaron los casos significativamente, pero la mortalidad prácticamente no se modificó. Estamos hablando de mortalidad aguda por infección cursándose la infección aguda, perdón. ¿Estamos bien en el futuro preparados? Esto es de hace 3 días, el resumen. En Catamarca, la primera dosis de vacuna se aplicó en 400.000 pacientes, la segunda dosis en 370.000. El primer refuerzo se vacunaron en Catamarca más de 270.000 pacientes, el segundo refuerzo 110.000 y el tercer refuerzo 27.000. Creo que estamos complicados. Yo, por supuesto, que creo que la vacuna nos ayudó y estoy aterrado por la próxima venida del poncho y lo que nos pueda deparar si hay otra ola. Roguemos, esperemos que no, la Virgencita siempre hace milagros. ¿Hay posibilidades de tener miocarditis por vacuna? Sí. Hay estudios que ya han mostrado eso está totalmente publicado. Hasta 2 veces se puede llegar a tener miocarditis relacionadas a la vacuna, pero la miocarditis relacionada a la enfermedad es hasta 14 veces más probable de sufrirse. Entonces, en la población general, en la cantidad de población que se considera que se vacuna, en la cantidad de población que ha tenido contacto con el virus, sigue siendo protector, midiendo riesgo-beneficio, la vacunación por sobre los riesgos de la misma. Hay algunas cosas muy nuevitas. Esto es del 8 de junio, que se publicó. Están buscándose alternativas terapéuticas. Este es un estudio que probó metformina, y la metformina al día 10 mostró una gran reducción de la carga viral, pero sobre todo a 300 días, casi un año de seguimiento, mostró que los pacientes que estaban en metformina tenían una posibilidad significativamente menor de no desarrollar post-COVID en relación a los que estuvieron en el grupo placebo. Es un estudio relativamente chico, 500 pacientes por grupo, pero están mostrando que estamos buscando alternativas, porque a la fecha no tenemos nada 100% certero que nos pueda ayudar. El mismo estudió ivermectina. Lamentablemente la ivermectina se ha usado más de lo que algunos consideramos que se debería haber usado. La ivermectina no ha dado resultados prácticamente en ningún estudio serio de los últimos publicados, directamente ninguno de los serios. Hubo otros estudios que lamentablemente se promocionaron mucho y que dieron algún resultado, pero nunca superó la evidencia seria. El entrenamiento, el beneficio del ejercicio también se ha mostrado como útil. La rehabilitación respiratoria y cardiovascular es imprescindible. Los pacientes que no hacen nada, comparados con los pacientes que hacen rehabilitación respiratoria y ejercicio físico, los que no hacen nada les va mucho peor, manifiestan mucho más síntomas y prolongación de su enfermedad en relación a los que se entrenan y hacen rehabilitación física. Respiratorias. En cuanto a las patologías propiamente predominantes en la parte cardiovascular, el infarto de miocardio, bueno, se trata como infarto. Si hay que hacer cateterismo, las drogas que habitualmente se usan, no hay nada específico en los pacientes post-COVID, hay que tratar de reconocerla a tiempo y tratarla como tal. En los bloqueos AB o arritmias graves se usará marcapaso desfibrilador. En la insuficiencia cardíaca, todas las drogas que el doctor Cado habló muy bien en su charla. En la pericarditis, muchos síntomas de dolor de pecho no solo son osteocondritis, sino también pueden ser pericarditis, y ahí el tratamiento es el habitual. Y la tromboprofilaxis, que no sé, creo que no se ha usado en la manera que por lo menos sugería en todos los estudios que han seguido estos pacientes. Los pacientes que salían de internación deberían haber recibido una tromboprofilaxis adecuada, porque el riesgo de trombosis dentro de los 30 días era muy alto,
Y hoy se está viendo todavía un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis generalizada en los pacientes que tienen condición post-COVID. Una pequeña referencia para discutir. En Estados Unidos se hacen estadísticas de todo, y ya cuando hablamos de política y salud, yo me empiezo a poner nervioso, pero hay estadísticas si queremos discutir. Por ejemplo, los republicanos se ponen dosis de refuerzo mucho menor que los demócratas, no creen que sea beneficioso la gran mayoría comparado con los demócratas dicen estar demasiado ocupados para vacunarse. Siempre creo yo que la evidencia en cuanto a lo que es vacuna sobre todo, es muy clara, y cuando uno empieza a manifestar ciertas reticencias, hay que tener cuidado de la fuente, porque muchas veces está orientada en favor de uno o del otro y no suele ser independiente. En conclusión, hay que romper la percepción de que todas las personas se recuperan a las 2 semanas. Es importante que los pacientes sepan qué esperar. Se debe tener un plan de seguimiento claro para estos pacientes. Deben tratarse con un equipo multidisciplinario por la amplia variedad de síntomas. Consultan a un especialista, a otro. Yo siempre le explico a mis pacientes, para mí soy un corazón con pata, el otro te ve un cerebro con pata, tratemos de ver al clínico, el que te ve como un todo. Hay que reconocer la naturaleza fluctuante de la enfermedad. Que hoy esté bien no significa que voy a seguir bien, ojalá, pero estar atento a esas fluctuaciones. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad puede llegar a 400 millones de personas en todo el mundo, entonces no es una condición rara, tengo que estar pensándola todo el tiempo, y tener presente que la preferencia de esta condición es por los más vulnerables. Por eso creo la importancia del trabajo, sobre todo en la salud pública, de estar atentos y no dejar pasar el paciente. Siempre creemos que va porque quiere un certificado, no quiere trabajar, y muchas veces puede estar sufriendo esta condición y no lo saben manifestar. Terminamos en 3 diapositivas. Caso clínico número 1, habíamos dicho 14 años, regular tolerancia al esfuerzo, síntomas inespecíficos, palpitaciones, con todos los estudios normales. Le hicimos un pequeño monitoreo en reposo de 10 minutos y lo pusimos de pie otros 10 minutos. Noten ustedes la diferencia de frecuencia cardíaca de este chico, 64 latidos en reposo, y estaba en 120 a los 8 minutos. Por supuesto que no va a tolerar el esfuerzo, que va a tener palpitaciones, que va a tener cansancio, y si no lo ponemos de pie, esto es muy difícil de diagnosticar. También se puede ver en el Holter, las frecuencias cardíacas que manejan durante el día en relación al reposo suelen ser mucho más amplias de lo habitual. En cuanto al segundo caso, 56 años, hipertensa, diabética, pulso irregular, yo pensé que se había fibrilado, no tengo el electro ahora, pero sí estaba en ritmo sinusal en el electro. Cuando le ponemos el Holter, vemos la cantidad de arritmias que tiene. Estas son extrasístoles ventriculares polimorfas, algunas aisladas, algunas en duplas, taquicardia ventricular no sostenida. La gran mayoría de esa arritmia era durante las actividades cotidianas, diarias, no así durante la noche, los cuales son las arritmias que menos nos gustan. Las arritmias en esfuerzo no nos gustan tanto, porque generalmente hablan de malignidad. Esta paciente tenía la troponina un poquito elevada, fue un diagnóstico medio uniendo todo de una probable miocarditis, no tuvimos acceso a la resonancia. Muchas gracias. Qué buena clase. Qué buena clase. ¿Te acordás lo que dijimos al principio, Lorena? Yo le mojé la oreja, eso pasó. Fue el empujoncito que necesitaba. Así funcionan estos changos, hay que mojarle la oreja. Es lo que hay. Impresionante. Vos, doctor Lozano, vos es que cuando nosotros decimos todos los procesos infecciosos, todas las virosis, tenemos la concepción de que llegan, generan un proceso inflamatorio importante y pasan.
y generalmente no nos dejan una secuela esta situación. Nosotros de este virus hemos visto particularmente que la secuela ha sido importante y en muchos órganos, en muchas estructuras, y que en realidad este síndrome post-COVID no es la persistencia de la inflamación, es la situación de la secuela que quedó, y si no, es como un estado activo, así silente, que en algún momento genera un desorden. Exacto, esa es la mejor conclusión que se podría Es hacer. un síndrome inflamatorio, crónico. Es un síndrome inflamatorio protrombótico, dicen los brasileros. Por eso te decía al principio que muchos consideran que esta es la enfermedad. La infección fue el gatillo, pero todo lo que queda es lo que hoy y mañana y pasado y en el futuro vamos a tener que trabajar. Uno de los estudios que mostraba la conclusión decía hay que prestarle atención a esto y sobre todo en los chicos para el futuro de ellos. El hecho de que en Estados Unidos por primera vez haya disminuido la expectativa de vida es un escándalo y es un aviso. El primer mundo, el lugar donde supuestamente tienen toda la tecnología, todos los tratamientos disponibles, disminuyó la expectativa de vida. A mí realmente me conmociona, me preocupa, y me preocupa no solo por mis pacientes, sino por mi entorno, por mi familia, por mí, porque veo que no le estamos dando la importancia que por lo menos siempre creí que merecía, y desde ya que después de haber leído un poquito más, ahora estoy más atento y más preocupado. Cuando hablamos de la controversia de las vacunas, yo creo que desde el primer momento hubo controversia. Sí, Un sí, montón de gente por el sí, un montón de gente por el no, un montón de gente por la cuestión política, un montón de gente que no. La verdad es que nosotros, para la parte médica, no sé si la cuestión política nos servía o no nos servía. Yo creo que a nosotros nos servía que después de la vacunación los números bajaron impresionantemente. Ustedes Entonces, los han la verdad es vivido. que entonces, es como que nosotros mirábamos los números y dejamos de lado un poco esto de, bueno, a ver qué, para dónde. Pero bueno, es muy difícil porque todos estos grupos que se armaron en contra de la vacuna, que yo respeto, eh, pero, pero por supuesto uno tiene que ver resultados, y cuando vos ves resultados a veces no te hace falta estar investigando tanto. Si vos ves que después de la vacuna disminuyó la mortalidad y las infecciones eran más leves por ahí, y es cierto, me parece que es cierto, y no lo negó usted, al contrario, muestra estudios de que sí, la vacuna ha generado algunas situaciones, pero Sí, sí, también sí. lo genera la vacuna de la gripe, también lo genera la vacuna. ¿Cuántos viejos me dicen, perdón, con respeto, Sí. los pacientes adultos, mayores, te dicen, no me quiero vacunar de la gripe porque el año pasado me Me puse hace y me peor. enfermé, y me hizo peor? Bueno, sí, y todos estamos predispuestos a que una vacuna o al niño que lo vacunaste le dé fiebre 3 días después que le pusiste las vacunas del sarampión, las vacunas. Entonces esto también, ¿no? Está Es bien. innegable, estamos hablando de una tecnología nueva, una vacuna que no se conocía. Hubo mucho manoseo político de todas partes, que primero que la Pfizer, que después cuando llegó la Pfizer ninguna, que la rusa, se politizó de entrada. Lo que me llama la atención es que Argentina tenía una tradición pro vacuna muy grande, y ahora ya se está expandiendo el tema de las vacunas a vacunas que habitualmente no se discutían. Hay gente que está discutiendo vacunar a los chicos, entonces a mí me genera eso de nuevo, una preocupación muy grande y muy especial. Yo respeto el que no tiene confianza en las vacunas, trato de explicarles por qué hay que confiar. Yo he vacunado a mis hijos, me he vacunado yo, y pongo un ejemplo que por ahí es muy personal. Mi gran jefe, mi primer gran maestro, un tipo que tiene 75 años y que se lee todo, me llamó para pedirme por favor que no vacune a mis hijos. Yo sé de dónde viene cierta orientación que él tiene antivacuna. Le mandé un trabajo que está publicado que dice que 8 de cada 10 médicos que ven Fox no se vacunaron.
Entonces, para mostrarle que la evidencia va hacia un lado, pero muchas veces las creencias o la publicidad en contra va hacia otro. Yo traté de mostrar datos. Los datos son los que hay. No he buscado ni para un lado ni para el otro. Si la evidencia fuera antivacuna, lo hubiese dicho abiertamente, más allá de que yo me considero más del team vacuna, pero cada vez que vacuno a mis hijos me repaso todo, cada vez que vacuno a mis hijos hago todas las cuentas que se les ocurra, y cuando lo vacuno estoy tranquilo. A ver, hay hechos, hay hechos. Fundémonos en los hechos. Sí. El primer hecho es que nunca salió una vacuna tan rápido en la historia de la medicina. Seguro. Eso tiene sus pros y sus contras. Ujú. Segundo hecho es que se desplomó la pandemia una vez que se vacunó todo el mundo. En el mundo, se desplomó. Eso es otro hecho. O sea, la vacuna Sí. funciona. Ujú. El tercer hecho es que jamás ninguno de nosotros en la vida de Dios con ninguno de nuestros hijos nos decía el pediatra hacerle la doble viral o la doble bacteriana y íbamos a ver quién la fabricaba. No nos importaba. Íbamos al vacunatorio y le poníamos la vacuna que tenía que ser. Entonces, toda esta pavada es nueva. Sí, sí, sí. Y toda vacuna, como toda aspirina, tiene su correlato químico con el cuerpo y su gente que le puede pasar algo o no. Y volvemos al principio, al primer hecho. Nunca una vacuna salió al mercado tan rápido. Y eso hace de que la vacuna no tenga las pruebas que antes exigíamos como wow, si no, no va a salir al mercado los 10 años de los trabajos. No hubo tiempo. Entonces No. vamos a ver cosas con esta vacuna, perdón, es así. Para cómo la tecnología es nueva. O sea, se junta una vacuna con tecnología nueva y con muy poco tiempo de experimentación. Entonces, obviamente que no es perfecta. Está No, claro y que el no es tiempo perfecta. dirá, hoy es probablemente la mejor herramienta que tenemos. En el tiempo esto puede cambiar y hay que estar abierto al cambio y hay que estar leyendo permanentemente porque puede suceder. Pero la misma tecnología que hoy se usa para las vacunas se está empezando a hablar de tratamientos para el cáncer y otras patologías que habitualmente no tenían tratamiento. El tiempo dirá si esto sirvió o no. Yo soy optimista, pero por supuesto que hay que tener en mente riesgo-beneficio. Vos no podés evaluar solo riesgos, si no, no te levantes de la cama porque te podés caer, no te bañes. Hay Por que eso. poner riesgo-beneficio. Cuando a uno le pega es el 100% y las estadísticas se van al diablo, pero tenemos que manejarnos, por eso te decía al principio, con la mayor evidencia que haya disponible y de la calidad, la mejor calidad disponible. Hay mucha, hay que buscar, y hay que buscar en las fuentes. Yo casi todo busqué en PubMed, en revistas que están indexadas, en revistas científicas, y no tratando de buscar opiniones, porque opiniones hay para todo, y no creo que sea lo que merecemos leer. A ver, las vacunas más clásicas contra COVID, que eso es también otras cosas, digamos para virus atenuados o qué sé yo, anduvieron Sí, horribles. Los chinos sí, son la muestra de que anduvieron horribles porque ellos persistieron hasta este año con epidemia. sí. Las vacunas vectoriales, que eran las wow, esto, todo el mundo le hacía honores a la Universidad de Oxford y todo esto, anduvieron con muchos problemas. Las RNA mensajero a la larga son las mejores, son las Son más las que nuevas, son mejoran. las que no sabemos todavía cómo funcionan. Es Ujú. así, o sea, de las tres las que mejor anduvieron fueron las nuevas. Así es, a la fecha Y no hay son las que discusión. menos experiencia el mundo tiene en Así cualquier es, tipo de vacuna. así es. Entonces, es todo un mundo nuevo. El COVID es un mundo nuevo, la terapéutica profiláctica es un mundo nuevo. Entonces, todo es para nosotros muy interesante lo que va a pasar en el futuro, porque vamos a encontrar cosas que no las teníamos, porque es una enfermedad nueva. Entonces, tenemos que tener la cabeza abierta, como decís, Germán, para lo que dijimos en el 2020, hoy nos lo desdecimos y tal vez en 2 años volvemos a decir lo mismo que dijimos en 2020, qué sé yo, no sé. No, nadie sabe, nadie sabe. Por eso yo te decía al principio, voy a mostrar datos. Es lo que hoy hay.
tratando de dejar de lado las opiniones personales, que las tengo y alguna manifesté, pero son los datos que hoy disponemos. Totalmente. Cambiarán como cambiaron en el tiempo. Doctor, hay una pregunta Sí. de Andrea Franci. Dice, buenas noches, ¿hay alguna evidencia sobre cuándo realizar tromboprofilaxis en los pacientes post-COVID-19? ¿Algún parámetro de laboratorio o algo? Bueno, primero, los pacientes que estuvieron internados, sobre todo en terapia intensiva o con internación prolongada, deberían salir con tromboprofilaxis. Generalmente se usó 35 días y se vio que la heparina de bajo peso molecular o el rivaroxaban 10 miligramos eran tan seguros tan efectivos, pero más seguros que la warfarina. Ese es el primer grupo, el grupo de alto riesgo. Ahora, en el ambulatorio no hay evidencia clara. Ahí entramos a veces a opiniones de expertos, donde yo decía siempre doso dímero D. Tengo pacientes que han ido asintomáticos, a los cuales he dosado dímero D. Una es una deportista muy conocida. El hermano se murió en la casa después de haber estado de alta por COVID. Ella no estuvo internada. Tenía 3.800 de dímero D para un valor normal de 500. Sin la evidencia, y eso lo podemos discutir, ahí sí entramos en algunas referencias que tengo de algún especialista con lo que conversé el caso. Yo la anticoagulé por 30 días, primero pleno, y luego le seguí por 2 meses una dosis profiláctica de 10 miligramos. El dímero D, luego de los 15 días de anticoagulación, prácticamente se normalizó. Entonces, ¿qué es el dímero D? Es un resto de fibrina, un aviso de que la sangre está intentando coagularse en el cuerpo, sino en una causa clara. Entonces, eso creo yo que es hoy lo que se ve como mortalidad, sobre todo a los 30, 60 días de haber padecido la enfermedad. Hoy todo el mundo considera que son eventos protrombóticos, tromboembólicos. Entonces, siempre miro el dímero D. Y en lo personal, de nuevo, tratado con gente que es especialista en esto, yo le he nombrado a algunos a usted, el doctor Montaner y gente que está en Estados Unidos, ellos anticoagulan, hacen algunos anticoagulación y otros dosis profiláctica a partir del dímero D 1500. Pero la tromboembolia la tengo siempre presente ante cualquier paciente que me haya contado que tuvo COVID o que los familiares tuvieron COVID, porque no siempre se manifiesta la enfermedad. Guille, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Tenés algo para opinar de todo este tema? Sí, hola, bueno, buenísima la charla, Germán, la verdad que excelente, ¿no? Muy bien. Trabajo. Por supuesto, este es un tema súper complejo y discutido y es difícil por ahí encararlo como lo encaró Germán. La verdad que estoy la verdad que muy contento porque aprendí muchas cosas y está muy bueno. Yo, lo que sí me preguntó ahora es si las cepas vienen cambiando, o sea, no le tengo miedo a las cepas que ya pasaron, porque esas cepas que ya pasaron, teóricamente, tendríamos inmunidad. Ahora, las cepas nuevas, esto es una pregunta para Germán, tendrías una pregunta por un infectólogo o por un inmunólogo. No, Digo, sí. las cepas nuevas van a ser cepas diferentes. Para esas cepas diferentes, que seguramente van a tener antígenos diferentes, seguramente las vacunas que estamos usando ahora no nos van a proteger de esas cepas diferentes, y ese es mi miedo. O sea, seguimos vacunando con la misma vacuna, de la primera cepa, para una enfermedad que va evolucionando. ¿Qué es lo que pasa con la gripe? La gripe la vamos corriendo y vamos cambiando las cepas a medida que vamos avanzando. Correcto. ¿No les Bueno, parece que seguir ya ahora hay vacunando bivalentes. Ahora hay vacunas. Exacto. con la misma vacuna todo el tiempo? O sea, No, es que hay ahora hay para bivalentes. Omicron, Sí, Omicron sí, y el seguimos anterior. atrás. Seguimos atrás. Lo que pasa Aquí, es que sigue sí, evolucionando esto digo, activamente. ¿a qué le tenemos miedo? Yo le tengo miedo a los virus nuevos que me puedan atacar. Entonces, me parece que ahí está la discusión, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con las vacunas? Últimamente hubo un descenso. Yo coincido con ustedes, la vacuna es clave. Fue clave en el COVID y clave en eso, ¿sí? Y clave para controlar el COVID. Ahora, yo creo que ponerse a discutir a quiénes vamos a seguir vacunando ahora, ¿no? ¿A quiénes vamos a vacunar ahora? ¿Vamos a vacunar a todo el mundo con COVID, para el COVID, o vamos a hacer un subgrupo? Y otra cosa que me discuto, que pienso siempre es, ¿seguimos usando barbijo, como decía Germán? La verdad es que yo creo que hay que ser un poco más cauto con eso, y no sé si usar todo el tiempo barbijo, porque
yo tengo la idea, y esto no es mía, digo, esto lo escuché también, que normalmente las infecciones habituales nos van dando inmunidad. Si nos seguimos aislando todo el tiempo de todas las infecciones, lo que vamos a lograr es perder determinada inmunidad y ante determinadas infecciones vamos a tener infecciones más severas. Con lo cual, no está tan mal no usar barbijo hasta un punto. Cuando vemos que aparecen brotes, ahí tenemos que apuntar y acorralar el virus. Pero mientras no tengamos brotes, o tengamos como ahora, que tenemos brotes algunos de COVID, porque sigue habiendo COVID, pero son leves, ok, tendríamos que decir que la gente que tiene la enfermedad tiene que usar barbijo. Y creo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la gente. Señor, si usted está enfermo, póngase el barbijo, porque tiene que lograr disminuir el contagio. Usar barbijo todo el tiempo en todos los lugares me parece que es terrible. Digo, yo como vos, Pablo, la odio. Ya no quiero saber más nada, ¿sí? No, para mí Déjame, una cosa, esa fue la cuestión de la conversación. Lo más científico es lo siguiente. Yo estuve en unas charlas muy buenas sobre COVID, y lo que dijo Germán de la disautonomía es espectacular. La verdad que la enfermedad del post-COVID crónico es la disautonomía. La disautonomía es impresionante. Y la disautonomía, nosotros con Germán estamos acostumbrados a ver la famosa disautonomía de la taquicardia postural ortostática, del síncope neurocardiogénico, de la frecuencia cardíaca que no aumenta, pero ojo, en el COVID lo que hay son las enfermedad del sistema nervioso autónomo de los dos lados, que yo la verdad que no estaba acostumbrado a verla, que es la enfermedad del aumento de la adrenalina y del sistema nervioso adrenérgico, y la otra es la alteración del sistema parasimpático. Vos sabés que se alteran los dos sistemas, uno u otro, y para uno u otro sistema vamos a tener determinados tratamientos. Cuando vemos un paciente que tiene hipertensión ortostática, ¿sí? Esto es un concepto diferente, que se hipertensa cuando lo parás, que tiene flashing, ¿sí? Que tiene insomnio, que tiene hiperhidrosis. Esos pacientes lo que tienen es alterado el sistema nervioso post-COVID, pero con un aumento del sistema simpático. Y a esos pacientes le tenemos que dar propanolol, guanifacina, digo, buscar cómo hacer para disminuir los síntomas de eso, ¿sí? Que eso es el típico que viene con taquicardia, que no es la postura ortostática, es una taquicardia que el paciente dice, tengo todo el tiempo estoy con palpitaciones, con taquicardia. Y vos lo ves, y es el electro que vos mostraste, tenía una taquicardia sinusal que no es inapropiada, porque la tiene todo el tiempo esa taquicardia. Y es una disautonomía del sistema nervioso adrenérgico, ¿sí? Más simpática. Y la otra disautonomía, que es el sistema nervioso parasimpático, es la que te da el presíncope, el síncope, la fatiga, la astenia. Y ahí se abrieron dos patologías diferentes en un mismo COVID. Este COVID hace cosas estas raras, digo, que altera dos sistemas que funcionan igual pero en diferentes lugares. Con lo cual uno tiene que estar atento a eso. Y otra cosa que me parece que es importante y que tenemos que empezar a abrir la cabeza a todos los médicos es el tema de la medicina de precisión. Cuando yo encaré como el paciente que contaste vos con miocarditis, con insuficiencia con esta miocarditis, ojo, las miocarditis no las tiene quien quiere, las tiene quien puede. O sea, se están empezando a ver que determinadas patologías genéticas, determinados genes específicos como alteraciones en la desmopresina o alteraciones en la desmoactina, que en realidad se van a empezar a llamar ahora enfermedades, no sé cómo decirlo, la verdad que me da un poco de vergüenza, pero es como desmino arritmia, desmino insuficiencia cardíaca. Esas pacientes que tienen una alteración genética específica de ese gen son los que hacen miocarditis más severas que cualquiera de nosotros que no la hizo. ¿Por qué? Dos pacientes iguales, uno hace una miocarditis tremenda y el otro no hace nada, ¿sí? Obviamente ahí tenemos que empezar a afilar el cuchillo, y ahí es donde se viene la genética, donde vamos a poder diferenciar qué pacientes van a hacer mala evolución y van a tener una evolución pésima cuando hacen una miocarditis. Cuando hacen por ejemplo, desde el COVID hasta cualquier otra infección, ¿cuántos pacientes hemos visto con infecciones por Coxsackie que terminan haciendo una insuficiencia cardíaca? Y la verdad que la medicina de precisión, buscando específicamente esto, está buenísimo. Si vos tenemos una familia que hace una miocarditis
y empezamos a buscar en toda su familia qué familiares ante una infección hicieron una insuficiencia cardíaca o un síndrome de QT largo, o rompieron, o hicieron una enfermedad severa, vamos a poder acercarnos mucho más al tratamiento de estos pacientes. Me parece que es un dato que podríamos empezar que se está empezando a hablar en todos los congresos, me parece que es súper importante también, ¿no? Y con el que COVID más, lo veíamos todos los días, ¿sí? Nos pasaba. Así que, bueno, no, ese aporte nomás, ¿no? La verdad que muy bueno, y me encanta que volvamos a pensar y repensemos esto, ¿no? Que lo odiemos al COVID, pero está bueno que lo tengamos en la cabeza. Sí, en relación a la vacuna, sí se tratan de adaptar a las cepas nuevas, pero los tiempos son a veces demasiado cortos y llegamos con la vacuna después de la ola. Pero hoy la que se está poniendo la bivalente, en principio está un poco más adaptada a Omicron, y la que más beneficio demostró post-COVID. Así que una vacuna, creo yo, muy interesante para usar. En cuanto al barbijo, yo no uso todo el tiempo barbijo, yo también lo odio, pero sí lo mantengo todavía en la consulta. En el consultorio yo me pongo, y el 99% de mis pacientes entra sin barbijos. Al principio era medio torearlos un poco y ya está. Pero una forma de protegerlos y protegerme, la verdad que me cuesta sacarme el barbijo, trato de mantener la ventana un poquito abierta para tener algo de ventilación cruzada. Me está costando en lo personal, pero en la consulta lo sigo usando, en la vida diaria, cotidiana, ya no. Y en cuanto a la medicina de precisión, claro que tiene que venir a poder identificar el paciente de alto riesgo. Conocemos algunos riesgos ya, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los pacientes con condiciones patológicas previas, prestarle atención. Pero esto nos diría por qué un diabético no y el otro sí. Sin dudas que es el futuro. El doctor Marín le gusta preguntar qué hay en el futuro, es esa medicina de precisión. En cuanto a los kits que hay para diagnóstico, se trata justamente de tratar de identificar, perdón, mi gato se está cruzando y no lo puedo correr más, cuáles son las citoquinas propias de COVID que a diferencia de otros virus puedan manifestarse, tratar de identificar el paciente que tiene esas citoquinas, porque de acuerdo al nivel, al grado que tenga, no solo voy a diagnosticar post-COVID, sino puedo tener valor pronóstico. Hoy nos tenemos que manejar con lo que conocemos, y creo que tenemos los elementos en Catamarca, como en cualquier otro lugar del mundo, lo básico para hacerlo, que son los estudios que mostraban. No necesito por ahí alta complejidad, simplemente pensarlo al problema y tratar de usar los elementos básicos que disponemos, y la mayoría de los pacientes se puede diagnosticar. Pero vos viste que los síndromes post-COVID no se dan solamente en los pacientes graves. No, Por ejemplo, las incluso en los niños. disautonomías se da en cualquiera. O sea, En no los sabemos jóvenes en quién sobre se puede dar. todo. Sí, Por sí, eso sí. digo, no es que el paciente que estuvo grave en terapia es el paciente que va a tener el síndrome post-COVID prolongado. No. O sea, no hay se da diferencias como, te diría, al azar. significativas. En nuestra ignorancia se Estadísticamente, da al azar, ¿no? no. Estadísticamente no hubo diferencias significativas en los seguimientos en pacientes internados versus ambulatorios. Se da en la misma magnitud. A veces puede ser más manifiesto en el internado, y eso fue al principio sobre todo. Pero hoy no hay estadísticamente diferencias en la prevalencia del post-COVID internado versus no. Se puede dar en cualquiera y se da mucho en gente joven. Eso también lo traté de mostrar. 30, 40 años, gente que está plena, trabajando y consulta y consulta y consulta. Esto de España, la primera diapositiva, fue impactante porque los comentarios que vos veías dicen: yo pido que me ingresen, dicen los españoles. Pido que me internen, que me estudien, y me dicen que no tengo nada. Es una consulta distinta, fea, y creo que necesita un poquito más de atención de lo que habitualmente tratamos. Hipertensión, una cosa un poco más organizada, de las cuales hay referencias, de las cuales hay guías. No hay guías. Me cansé de buscar algoritmos diagnósticos, usé lo que usábamos nosotros, pero no hay una guía que te dice este va así, este va allá, como para poder organizarte. Tiene que ver mucho la experiencia, tiene que ver mucho la lectura, y tiene que ver mucho lo que vamos aprendiendo día a día. Yo tengo un par de cosas. Nosotros en el hospital teníamos un termómetro muy eficiente para el COVID, que era ahí el centro de hisopado que teníamos a la salida de la coronaria. Cuando empezaba a juntarse gente de afuera, yo me ponía el barbijo. Cuando la gente de afuera ya se veía menos o se raleaba, me sacaba el barbijo. Pero es lógico, porque en Catamarca no hay cultura del autotest. Entonces, cuando hay
Cuando hay virus circulantes, todos iban al hospital. O bueno, Pero veía no. los autos. Entonces vos veías que se empezaba a llenar de gente. Y ahí me ponía el barbijo. Cuando- Eso sacaron el centro de hisopado, ahora ya me rompieron el termómetro. Cuando la cola de gente llegaba a la esquina, el doctor, Ahí me ponía doble bueno, barbijo. Iba al N95. No, pero eh, era una manera de saber si había virus circulante o no, porque si no son casos aislados. Bueno, la segunda cosa, yo he visto cosas increíbles, gente sin síntomas, que pasó COVID totalmente asintomático, que hoy en día tiene un deterioro auditivo y tremendo post-COVID. Entonces esto me lleva a una pregunta que quiero que me contesten ustedes tres que son más inteligentes que yo. El COVID siempre se lo catalogó como una enfermedad respiratoria, eso es la manifestación del periodo agudo nada más. ¿El COVID es una enfermedad vascular o una enfermedad neurológica? Se dice enfermedad multisistémica. No, Afecta no, todos los órganos. no, En no cuanto te a lo vayas no te vascular, vayas por la tangente. Porque, perdón, ¿qué estamos hablando? sí, Estamos hablando de enfermedad vascular mira, con episodio de trombosis y enfermedad neurológica. no, si la parte neurológica hoy se estudia cada vez más, se ha encontrado en autopsias que los cerebros de pacientes que han manifestado síndrome post-COVID, los cerebros están llenos de espigas del virus, ya no la presencia, o sea que hay un daño directo del virus a nivel cerebral, ahí sería una manifestación neurológica, pero por supuesto que puede estar acompañado o relacionado también a enfermedad vascular. Muy difícil de separar las dos cosas cuando vos buscas, perdón, bibliografía, ves que va todo, muchas veces de la mano, va todo a la vez. La enfermedad neurológica por daño directo, la enfermedad inflamatoria que acompaña y produce disfunción endotelial, mayor riesgo de trombosis, la disautonomía se cree que es secundaria a esta inflamación persistente, la autoinmunidad que puede dañar tanto directamente las neuronas como los vasos sanguíneos. No creo que se pueda diferenciar, creo que es todo un conjunto y depende de dónde haga más daño la manifestación clínica. La verdad que el daño neurológico está siendo cada vez más predominante, sobre todo en el primer mundo, por eso están haciendo tanto hincapié, y en muchos casos se vio que es un daño directo. No está el virus, pero están las secuelas y están los restos. Pero yo no Entonces, pensaba en un daño en el sistema nervioso central, sino sobre todo en el sistema nervioso periférico, por todas hay las daño central manifestaciones y periférico. Claro. En cuanto, es como vos haces mucho pie diabético, por ejemplo, y uno habla de la neuropatía diabética, y cuando hablas de neuropatía diabética, terminas hablando de la vasa vasorum, que es la que nutre al nervio. Tal cual. Entonces, van de la mano, es difícil, no tengo yo por lo menos una respuesta contundente a eso, sí los mismos mecanismos que se dijeron, enfermedad directa por el virus, inflamación, trombosis y autoinmunidad, están todos relacionados y depende de dónde te pegue la manifestación que tenga. A nivel central hay mucho daño, pero también a nivel periférico. Guille, ¿vos qué pensás? No, la verdad que no sé, no sé, no lo sé. Yo creo, no lo sé, no sé. Me mataste con esa pregunta porque no me la puse a pensar nunca, tampoco la pensé. Yo creo que es una enfermedad multisistémica, coincido con él. Creo que el receptor por el cual entra está en todos lados, lo cual entra cualquier célula, ¿sí? Los AT1 están en todos lados, o sea que va a entrar por cualquier lado. Pero la verdad que no sé, yo lo que veo son manifestaciones neurológicas, manifestaciones vasculares, y creo que no todo el mundo hace lo mismo. O sea, creo que estamos muy todavía en pañales para ver qué es lo que generó esto y qué es lo que va a generar. No podría decir que es una u otra, para mí es multisistémica. Y depende mucho del receptor. Sí. Les puedo leer un comentario de la doctora Andrea Franci. Ella participó en la tarea de durante el COVID en el Malbrán. Entonces nos cuenta: muchas gracias, Doc. A mí me tocó trabajar en el Hospital Malbrán y nosotros en internación en terapia intermedia, si el dímero D estaba más de 3 veces el valor normal, aumentábamos la dosis de heparina para prevención de TEP. Pero a la alta
perdón, hablábamos con hematología, disculpen, con hematología porque no teníamos ninguna recomendación sobre eso y cada paciente era muy diferente. Más o menos lo que habla este doc. Primero agradecerle a la doctora el trabajo que han hecho, ha sido impresionante. Eso lo vi en el hospital, yo llevo hace un año y agarré la última ola y veía que no siempre los pacientes con dímero D elevado recibían dosis terapéutica, porque en realidad 3 veces es lo que más o menos usábamos la mayoría, era el límite donde pasabas de dosis profiláctica a dosis terapéutica. Coincido con eso. Lo que ella también comenta más abajo, que la mayoría de las veces iban con aspirina por sugerencia de hematología, y esto es un poquito la recomendación que ha cambiado. Paciente internado, paciente que tuvo dímero D elevado, que es un gran marcador pronóstico adverso a corto, mediano y largo plazo, hoy se tendría que ir con anticoagulación o dosis profiláctica de anticoagulación, no aspirina. Eso es lo que ha cambiado relativamente ahora, pero coincido y felicito el trabajo que han hecho, no me queda más que agradecerles porque nos protegieron a todos. Doc, contame un poquito, nosotros estamos con una paciente actualmente en el Hospital San Juan, una jovencita de 38 años que ingresa con síntomas de insuficiencia cardíaca. Lo nombraste vos primero con una sospecha de bloqueo AB, pero no era un bloqueo, era una bradicardia importante, y que después de los estudios que se descarta todos los procesos hormonales, tiroides, todos los procesos, Chagas, todo lo que se hace de rutina para descartar ante situaciones de insuficiencia cardíaca en una paciente tan joven. Y bueno, cuando no encontramos ninguna causa y vemos un corazón deteriorado con un tamaño conservado y con una función muy deteriorada, entonces empezamos a pensar en estas otras opciones. Y con todos los riesgos de arritmias, porque la chica, más allá de simplemente una bradicardia, tiene un síndrome QT impresionante, con todo el riesgo que eso conlleva, y no sabemos cuánto puede persistir esto. La chica no está con un proceso inflamatorio actualmente, porque ella, reactantes de fase aguda están negativos. Pedimos una PCR, pedimos estos valores y nos dan negativos. Pero tenemos un electro que nos da miedo. Es lo que charlábamos el otro día. Entonces, tiene electro horrible. Guillermo, te comento, entró con 35 latidos por minuto, se derivó como bloqueo AB completo. Hoy tiene 55, 60, pero tiene un QT de casi 700. Horrible. Y con una insuficiencia cardíaca. Y tiene ¿sí? 30 y pico de eyección, una chica de 34 años. O sea, no hay 32, dudas de 32. que es una miocarditis severa. Obviamente esto es un QT largo tipo 2. Es secundario. De acá a la libre, pero acá es de libro eso, ¿no? Es un QT tipo 2. Y esos QT tipo 2 es lo que te contaba hoy. Es QT tipo 2 que estos pacientes que son los pacientes que se estudiaron y que hacen miocarditis. ¿Sí? Y que las miocarditis los mata. No le pudimos estudiar la genética. Eso es lo que te iba a decir. La señora tuvo la suerte de no morirse hasta ahora. Tal cual, hacer una resonancia con realce tardío de gadolinio. Eso es lo que estamos pidiendo. En plan, Tal cual, porque vos necesitas ahí ver si el gadolinio está en la periferia, está en el miocardio o está dentro. Esto es muy frecuente, no me puedo acordar, hay un gen que es típico y que te genera esto, pero es muy típico. ¿Sí? Yo lo vi en un Ateneo que presentaron en GERIM, es el mismo paciente, una mujer joven, que estas mujeres se mueren cuando amamantan, porque le genera la hormona, le genera esto, o cuando se despiertan de noche porque el bebé llora, ¿sí? Le genera una descarga, y es muy típico esto. Entonces, lo que hay que hacer con esta chica es primero la resonancia, ¿sí?
clave la resonancia, porque la miocarditis... Y después lo que podemos hacer con esa chica, primero es ver, por ahí lo que habría que hacer es ver si este QT es largo, lo que tendríamos que poner es un marcapasos, ¿sí? Que lo acelere. ¿Hace arritmia ventricular? ¿Tiene taquicardia ventricular? ¿Hace No. muerte súbita? Claro, Entonces, todavía lo que no ha tenemos que hecho hacer es... ninguna manifestación, pero desde ya que la probabilidad No, es no. altísima. Entonces, lo que Entonces tenemos que hacer necesitamos... es... En 7 Estas días que pacientes he estado, en 7 andan días que he bien con estado en la betabloqueantes, coronaria, ¿no? en 7 días que he estado en la coronaria, la única expresión por monitor es su bradicardia. Pero una Ah, bradicardia cual. que Pero no ha esto es muy bajado de, típico, ¿no? sí, no ha sí, sí. Eso bajado es de recontra 40. típico. Y la No ha Esto es bajado bradicardia de es típico. 40. un Es así. fuerte marcador pronóstico en los pacientes con miocarditis de mal pronóstico. Eso nos limita Eso un poco es. el beta bloqueante que hablamos el primer día, hay que beta bloquearla, Sí, pero estaba en sí, 30, 40. A ver, Y a hay esa que beta paciente bloquearla igual. yo le aconsejaría que le pongan un marcapasos doble cámara, con una B muy largo, para que Sí. obviamente no estimule el ventrículo, ¿sí? El ventrículo lo tenés por las dudas, con un largo de la B, para que le estimule el aurículo y le pones un basal de 70, ¿sí? Y ahí Sí, le sí, das beta bloqueantes, porque sí, sabes que sí, no la va sí. a bradicardizar. Y con eso vas a cortar el QT y vas a disminuir los eventos que puede hacer de torsada point, porque digo, si llega a ser una arritmia ventricular maligna, lo que va a pasar es que lo va a hacer por el QT. Si vos le acortás el QT, eso se lo va a mejorar. Y estos pacientes andan muy bien con beta bloqueantes y marcapasos. Ahora, parece una enfermedad de la desmodocina, como yo te dije. Esto parece que pero es típico eso lo que te dije hoy, porque porque es lo que se describió cuando empezaron a ver los pacientes con COVID. Tanta Sí, sí, infección hubo que empezaban a aparecer pacientes que hacían bradicardia, QT largo e insuficiencia cardíaca. Decías, ¿por qué? O sea, ¿qué carajo tiene que ver el COVID? Perdón. ¿Qué tiene que ver el COVID acá con esto? Y en realidad no era el COVID, era la miocarditis, o sea, asociada al COVID. Y esta miocarditis, en estos pacientes que tienen una enfermedad del desmosoma, que no es en realidad el demosoma, sino es una proteína que se forma mal, ¿sí? Y que no genera que este desmosoma funcione bien. Los demosomas se acuerdan, ¿no? El desmosoma es lo que une dos células miocárdicas, y cuando esto se forma mal, trae QT largo, arritmias, bradicardia, ¿sí? Y genera insuficiencia cardíaca. Esto es muy típico. ¿Qué haría yo con esta señora? Primero lo que les dije. Ahora después, cuando se pueda, a buscar un test genético tratando de diagnosticar si tiene esto, porque esto en general es una enfermedad que está en la mitocondria. No son las enfermedades mitocondriales, pero sino que está asociada con la mitocondria. Y si yo logro saber que esta paciente tiene esto, lo que diría es que no tenga hijos, ¿sí? O Sí, sí, si tiene hijos, que seleccione los gametos, ¿sí? Yo sé que te estoy hablando de primer mundo, ¿no? Ya sé, digo, ok, estamos tengo tratando de gatos, hacerle la pero resonancia, digo, Guillermo, a ver, antes de Está, continuar. está el Exacto. a ver, expediente. no, a ver, pero lo que pasa es que a mí me pasa todo el tiempo esto, digo, yo quiero Sí, hacer medicina del mundo, lo que hay, en un lugar donde estamos nosotros, pero tenemos que tratar de apuntar, Pero, no tenemos que sí, nivelar sin para duda. abajo, tenemos que nivelar para arriba, ¿sí? sí, A mí Coincido, me sí, sí. gustaría que coincido. me digan, Esta señora tiene todo eso, está en curso, lo que no habíamos, no se nos cruzó el esquema genético en este no, caso. Pero lo que ella, pasa es que, y esto vos sabés que, ¿por qué me parecía importante? Porque recalca lo que hablábamos al principio y esta observación de el proceso inflamatorio se instaló y se quedó, y este proceso le genera este daño permanente. También hay que Entonces, esperar. sí, la verdad es que no sabemos si esto va a pasar. Ella no tiene, no tiene un registro de haber tenido fiebre, de haber tenido... ella dice, no, yo no tuve COVID. No tuve COVID porque no tuve síntomas, no tuve COVID. Entonces, ¿viste? Es todo lo que estuvieron charlando, es el resumen en este caso. Sí, Me parece hay que muy esperar la representativo. resonancia, creo que es fundamental, como decía Guillermo, porque te marca edema, inflamación o fibrosis. Eso quizás nos dé una pauta de la eventual recuperación. La es conducta que lo más marcapaso y probable, droga, muy probable. Eso es lo más probable que tenga esta chica es que sea inflamatorio. Que vos lo que inflamatorio. veas es
todo inflamatorio alrededor, que es típico del QT largo tipo 2, ¿sí? Donde las emociones, los sustos, ¿cómo se llama? El despertador, son los típicos que se mueren cuando suena el reloj. Hacen muerte ¿Sí? súbita cuando suena el Hacen muerte despertador. súbita Exacto. cuando suena el reloj. O sea, Así esta es. chica para mí tiene eso, ¿no? Es muy típico, con lo cual, sobre todo por el Es muy test probable. kilométrico que ustedes me dicen, a ver, para mí es cae de libro eso. Con lo cual, lo que hizo la miocarditis fue poner de manifiesto la enfermedad que tenía esta condición chica, previa. y lo que tenemos que hacer con esa gente es buscar a toda la familia, ¿no? Hacer un familiograma y empezar a ver los QT de los hermanos, de los padres, de los abuelos, si tienen hijos, de los hijos. Y en general son gente joven que tiene esto, porque no llegan a viejos. Me das pies para comentar que estamos tratando de desarrollar en el hospital un servicio de cardiopatías familiares. Y estamos trabajando, aunque no parezca algo lejano, en la realización de test genético para la mayoría de las enfermedades que hoy se puedan estudiar. Estamos tratando de hacer convenios con algunos laboratorios, con Bitgenia, una empresa que se dedica a test genético de todo lo que actualmente se encuentra disponible. Así que no termina de ser una cosa de tan lejana. El tema sí cuesta, estamos intentando, pero creo que vamos por buen camino. Empezamos por la miocardiopatía hipertrófica, con esto que vos nos decís, probablemente empecemos a estudiar las dilatadas, las arritmias, Brugada, todo lo que conocemos que puede tener una base genética, y hablando de cardiopatías familiares, probablemente lo podamos hacer, así que no es tan lejano. Es cuestión de insistir, convenios. El laboratorio central nos está ayudando muchísimo en la predisposición que tienen para tomar las muestras y coordinar los envíos, porque todo, por supuesto, se va a Buenos Aires. Ojalá algún día se pueda hacer acá. Estamos trabajando, ojalá podamos hacer esto, y lo voy a incorporar a la señora con todo lo que nos estás contando, para ver si podemos hacerle algo. Qué bueno, Doc, qué bueno que esto llegue al hospital público, qué bueno que estos estudios se puedan hacer en la parte pública y que la gente tenga acceso. Quizás la parte privada también tiene más posibilidades, Seguro. pero bueno, esta instancia en la parte pública es muy útil. O sea que está bueno porque, la verdad, lo difícil de esto es saber qué pedir. O sea, digo, no podemos pedir un panel de 80 millones de genes. O sea, Exacto. vos tenés que saber, y ahí está el valor del médico o de la inteligencia artificial. Digo, porque eso Bien. es lo que se nos viene. Y Punta está, justo. eso es alucinante. Tal cual, Así pero es. bueno, en esto nos va a ayudar. Nosotros no somos máquinas perfectas, con lo cual, si vos cargas de estos datos que ustedes me dieron, QT largo, yo, si vos lo cargas, te va a salir QT ¿Qué largo tienen que tipo pedir? 2, te va a salir tal cual, qué tenés que hacer y qué genes son los que pueden estar relacionados. Entonces vos vas a pedir este panel, ¿sí? Con 10, 15 genes, para ver qué es lo que tiene. Porque obviamente pedir un panel de 800 genes te va a salir carísimo. Si No se puede. pedir 20 genes te sale como $3.500, imagínate pedir 200, es una locura. Entonces, lo que está bueno es, y ahí estamos nosotros, está bueno es saber qué tiene el paciente. Por eso lo que decía Germán, de armar un lugar específico, que alguien que se dedique a eso, ¿sí? Y que sepa que tiene que pedir. La verdad que los especialistas, que eso estaría bueno que tengamos en Catamarca, especialistas en cardiología genética, es espectacular. O sea, no sirve para todo, porque como todos sabemos, los genes no se expresan siempre, hay otras cuestiones, pero está buenísimo para que nos ayude a ser mucho más preciso en lo que vamos a hacer. A ver, es espectacular. Entonces, me parece que el mundo va hacia ahí. Y nosotros de a poquito vamos a ir acercándonos, pero la clave es saber a quién le pedimos y qué le pedimos. Exacto. Cuando empezamos a encontrar o saber qué es lo que queremos encontrar, ya empezamos a buscar más específicamente, pero no podemos buscar así a ciegas, todo, tirarle a todo. Así que sí. Bueno, me parece que esta clase ha sido preciosa. Estoy A todos le dicen lo mismo, así que ya deleitado de no. lo que he No, escuchado. no. Estoy tremendo lo que hemos escuchado. Yo por lo menos estoy asombrado. Guille, gracias. Gracias, Guille. No, a ustedes, gracias.
No, siempre estás. Doctor Lozano, excelente, yo lo felicito, nos ha abierto la cabeza, porque nosotros realmente ya queremos cerrar este tema COVID y no podemos, tenemos que seguir trabajando en esto, y lo estamos viendo en la tarea diaria, así que bueno. Germán, sos tremendo, diste una clase extraordinaria y te agradezco un montón. Gracias a ustedes de nuevo. No, por favor, es un lujo, es un lujo. Nos vamos despidiendo, es viernes a la noche, ahora ya sí noche, hace frío, cada uno a su casa donde está. Solo les quiero decir feliz día a los padres, feliz día Germán, feliz día Guille, feliz día a todos los padres que nos escuchan. Pásenla lindo, pásenla en familia, disfruten del fin de semana largo, hagan linda vida y nos vemos. Muchas gracias, Guille. Un Gracias, abrazo. doctor. Gracias a Lore. ustedes, la Un abrazo verdad para que todos. un capo. Feliz día. Gracias. Chau. Adiós. Chao, Gracias. chao.